Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Quería hacer este breve video sobre lo que se está comentando en las redes sociales, en los medios de comunicación convencionales, sobre todo, ¿no? El sobreabastecimiento de gente en los hospitales en China, ¿ok? Esto considero que es importante porque era algo que ya estábamos esperando, ¿no? Que se dé todo esto en el año 2025. De hecho, ellos lo han venido anunciando por medio de sus títeres, por medio de sus revistas de la élite, como la revista del Economist, por medio de la OMS, sobre cómo prepararnos para una próxima pandemia. Y está pasando exactamente lo mismo que pasó en el año 2020. Esto fue justo empezando un nuevo gobierno en los Estados Unidos. También se dio este sobreabastecimiento de gente en los hospitales en China. Y bueno, a los meses ya pues llegó la cuarentena para diversos países. Entonces es importante mencionar que sí, si bien es cierto, el virus del COVID fue creado y sí existe, también es cierto que la élite se encargó de inflar las cifras de las muertes por COVID, y ya he compartido mi experiencia personal, lo voy a mencionar nuevamente porque esto es lo que ha venido sucediendo. El plan de la élite con el COVID fue pues la reducción poblacional, en especial de la gente de la tercera edad. Eh, pero quiero mostrarles antes que nada un video de una persona que está allá en China grabando un hospital, uno de los más grandes hospitales de China, donde las cosas están normales. Porque lo que están diciendo los medios de comunicación es que la gente está fuera del hospital esperando que los atiendan mal. Y bueno, ya saben cómo es a veces la difusión de estas mentiras, ¿no? Exageran las cosas para causar el miedo a las personas. Algunas personas decían, los hospitales están colapsando. Este es uno de los hospitales más grandes de Shanghai, Ruijin. Esto es normal. Ahí pueden ver, 1:51 de la tarde del 3 de enero. Por favor, revisen fuentes de desinformación. Hay mucha desinformación en redes. Mucha gente que quiere venderles la idea de miedo. Pero estamos en época de gripe. Hay bastantes personas con mascarilla porque simplemente estamos enfermos y no otras personas no se quieren enfermar. Nada más, nos estamos viendo en un momento en vivo. Bueno, entonces este es el video que les quería compartir. Lo compartieron en la plataforma de X. Es una persona que vive en China y pues él ve las cosas normales afuera. He leído también otros comentarios de gente que está allá en China donde dicen que pues todo está bien. Pero no quiere decir que no vaya a haber una enfermedad que pueda hacer daño a las personas. De hecho, esta nueva enfermedad que están hablando, la enfermedad X, quizás más adelante pueda mezclarse con la gripe aviar, con el ébola. No sé, la verdad es que no sé qué es lo que están haciendo. Pero lo que sí les puedo decir es que ellos siempre se van a encargar de llevar las cosas al extremo para causar el miedo. Y pues lo mismo que vivimos en el año 2020. ¿Por qué les digo que es importante entender que los gobiernos siempre van a exagerar las cosas e inflar las cifras? Esto me pasó en la época del COVID, pero ya finalizando, porque yo sí pude ir a ver a mi familiar, a mi abuelo, que había ingresado a un hospital del gobierno por COVID-19. Obviamente él era una persona que estaba delicado del corazón, ¿no? La presión. Entonces, pues obviamente esto del COVID sí le afectó. Obviamente yo sabía que habiendo investigado tanto sobre esto del COVID en esos tiempos y al no querer recibir el piquete, de hecho, siempre dije que nunca íbamos a llevar a ningún familiar a estos hospitales del gobierno. Pero ¿qué pasa? Que a veces en medio de la desesperación, pues uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Sobre todo cuando la persona es tan frágil y es de la tercera edad, ¿no? Sobre todo que, como les digo, el objetivo principal en la élite mundial ha sido, pues, la reducción poblacional, en especial de la gente de la tercera edad. Así que lo llevamos. Mi abuelo entró por COVID, lo intubaron. Él estuvo un mes así con el respirador. Sabemos que lo que ha sido pues bastante demoníaco durante la pandemia del COVID-19 han sido los protocolos
que pues han inducido a la muerte de muchos ancianos. Y pasó lo mismo con mi abuelo, porque mi abuelo no falleció de COVID. Mi abuelo falleció por la intubación, ¿no? Por el exceso de tiempo que le causó un endurecimiento del riñón y los pulmones. Entonces, él no falleció por COVID. De hecho, como ya había terminado la pandemia, pero eran los primeros meses, tuvimos la posibilidad de ir a visitarlo, a diferencia de la gente que no vio a sus familiares y los incineraron, ¿no? Nosotros sí pudimos ver a mi abuelo, nos fuimos a despedir, se nos informó qué es lo que estaba pasando y era exactamente lo que yo había averiguado, bueno, o que me había enterado por medio de otras personas, de ancianos que en realidad no habían muerto por el COVID, sino por un hongo que se les metía a través del respirador, el hongo cándida. Y fue exactamente lo que le pasó a él, ¿no? Se le endureció el riñón y los pulmones. Entonces, pues, él falleció. Obviamente, cuando pasó esto, lo que pusieron en el acta de defunción es que había fallecido por COVID-19. Y nosotros sabíamos que esto no era así. Entonces, en el momento que fuimos a reclamar al doctor encargado, lo que él nos dijo es que sí, él sabía que no había muerto por COVID, pero el Ministerio de Salud del Perú, no, estamos hablando del gobierno del Perú y que esto ha sucedido en todos los gobiernos del mundo, el Ministerio de Salud del Perú pidió que toda persona que ingrese por COVID, así muera por otra cosa, tiene que figurar en el acta de defunción que murió por COVID. Esto quiere decir que es una inflación de las cifras de muertes que en realidad no fueron todas por COVID. Y yo no dudo que esto haya sucedido con la mayoría de casos de gente anciana o jóvenes que han tenido pues otras enfermedades y eso los haya hecho más vulnerables. Así que esto es lo que quería mencionar en cuanto a lo que pasó durante la época de la pandemia, porque pues se va a repetir de hecho el mismo patrón. Van a inflar cifras, muy probablemente sí haya un virus que vaya a causar mucho daño en la gente. Quizás lo del COVID fue el ensayo previo a lo que ellos van a hacer más adelante. Con esto quiero decirles, hermanos, que pues obviamente hay que pues aprovechar el tiempo que tengamos de libertad, se podría decir, para asistir a la Santa Misa, al Santísimo, porque sabemos que durante el COVID lo primero que hicieron fue cerrar las iglesias, el Santísimo, y la gente no podía ir a misa, no podía comulgar. Cuando ya se abrieron las iglesias, de hecho, la gente comulgaba de una forma muy irrespetuosa, en el sentido llegando al sacrilegio por el miedo que tenían de contagiarse. Incluso los sacerdotes podían llegar al extremo de dar la hostia con guantes, dar la comunión con guantes, con pinzas, que fue lo peor que se vio. Entonces este tiempo es el tiempo en el que tenemos que primero pedir a Dios discernimiento, poder ver la verdad, cuidarnos también, si es importante, porque por más de que inflen cifras, exageren las cosas, sí hay que cuidarnos, porque la maldad del hombre ha llegado al extremo para la eliminación de los que ellos creen que no son suficientemente aptos para la sociedad, para vivir en la sociedad, o simplemente porque ellos son los dueños del mundo. Entonces, a cuidarnos, usar los sacramentales, usar el espino blanco, tener el espino blanco que había recomendado María Julia Jaeni. De hecho, es muy bueno el espino blanco, usar escapulario morado, usar medalla de San Benito en los animales, porque están diciendo que hay un virus que es exactamente de la gripe aviar que va a afectar a los animales, así que pues ponerles su medalla de San Benito, como ya lo sabemos. También eso lo recomendó María Julia Jaeni. Aprovechar el tiempo que podamos tener de esa libertad para poder ir a donde queramos, ir a la misa, y porque va a llegar el momento en el que ya no podamos salir nuevamente, porque esto ya estaba anunciado. Así que eran los breves comentarios que quería hacer. Tengan mucho cuidado con lo que se difunde. Sí va a haber enfermedades fuertes.
Pero, como les digo, va a ser una situación muy difícil porque habrá mucho engaño, pero también habrá mucha verdad y mucho daño a quizás la gente más vulnerable, como sucedió en la época del COVID. Así que pues hay que estar muy atentos a eso y urgente consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María, que es muy necesario para estos tiempos. Era lo único que quería comentarles sobre lo que está sucediendo en China. Que Dios les bendiga mucho, la Santísima Virgen les cubra a todos con su manto protector. Algunas personas decían, los hospitales están colapsando. Este es uno de los hospitales más grandes de Shanghai, Ruijin. Esto es normal. Ahí pueden ver, 1:51 de la tarde del 3 de enero. Por favor, revisen fuentes de desinformación. Hay mucha desinformación en redes. Mucha gente que quiere venderles la idea de miedo. Pero estamos en época de gripe. Hay bastantes personas con mascarilla porque simplemente estamos enfermos y no otras personas no se quieren enfermar. Nada más, nos estamos viendo en un momento en vivo. La palabra del Señor